en las semanas anteriores que compartí con vosotros, había una pregunta en nuestra cabeza. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de Dios? Porque Jesucristo tiene una doctrina, a tal punto que cuando Él compartía su doctrina, dice la palabra, que la gente se admiraba de su doctrina. Y la doctrina de Cristo Jesús era contraria a la doctrina de los fariseos. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, ellos tenían una doctrina completamente distinta y diferente a la doctrina que Cristo trajo. Y de hecho, por presentar la doctrina que Cristo trajo, los fariseos, saduceos, herodianos y todos aquellos que en ese entonces tenían el dominio de la religión, que tenían patentado la religión como dueños de la verdad, persiguieron a Cristo Jesús hasta llevarlo a la cruz, diciendo que Él era un apóstata, que Él era un emisario de Satanás, que Él era un anticristo, que Él era todo y que era un falso Mesías. Entonces, Cristo murió a manos de religiosos que ostentaban tener la verdad y ser dueños de la verdad y ser los santos y los mejores de esa época. Bien, hoy en esta mañana compartiré con vosotros palabras de Cristo, acciones de Cristo, y Cristo Jesús no acciona por su propia cuenta, sino que Cristo Jesús acciona copiando lo que el Padre hizo ya anteriormente. Entonces, Cristo Jesús ahora ya en el escenario, ahora quiero que entiendan bien claro, cuando Jesucristo empieza el ministerio, entra al templo y cuando llega al templo, Él encuentra en el templo que existe un problema que Él no se imaginó que existía. ¿Qué problema encontró en el templo? Encontró que el templo que era llamado casa de oración le habían convertido en un mercado. Las palabras son textuales, en un mercado. Cristo Jesús toma un látigo y sale y azota a todos aquellos y echa en otras palabras, destruye todas las intenciones de convertir en un mercado. Ya le voy a explicar la dinámica cómo es eso. Luego de eso, Cristo Jesús se aleja del templo y después de 3 años, Cristo Jesús vuelve nuevamente al templo y vuelve a encontrar nuevamente y por segunda ocasión hace lo mismo. ¿Casualidad? No. Todo es cumplimiento profético y es lo que quiero enseñar. La doctrina de Cristo Jesús en el contexto del templo y aquellos que se congregan en el templo. Entonces Jesús dice esto. La historia de Juan capítulo 2, verso 13 es la primera vez que Jesucristo saca del templo a los mercaderes. Leamos el texto para que nosotros entremos en contexto. Estaba cerca de la Pascua de los judíos. Subió a Jerusalén Jesús y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Ahora, presten atención que les voy a dibujar para que ustedes entiendan por qué razón los sacerdotes que gobernaban el templo habían permitido que en la puerta del templo se convierta en un mercado. Porque hay una ley. Dios estableció una ley que cuando vayan a tener la fiesta de la Pascua, que tenían que traer un sacrificio, en el caso de los becerros, un sacrificio de becerros, los que tenían dinero, un becerro, los que no tenían de la clase media, un cordero, y los que eran pobres, una paloma. Eran tres tipos de sacrificios que debían presentar en el templo. Y eso Dios había determinado. El libro de Levítico y Deuteronomio también menciona que deberían traer de la casa, de lo que ha producido, de lo que ha guardado. Guardaban y traían para el sacrificio y entregar a los sacerdotes para que se sacrificara por consecuencia del pecado, para la limpieza del pecado. Y la ley decía lo siguiente: si de pronto, ¿están conmigo? Si de pronto viven, aquellos que viven lejos, por ejemplo, que viven de aquí a Quito, una diferencia larga, y tienen que venir, ¿cómo van a traer el sacrificio desde allá hasta acá? Entonces Dios ordenó que haga lo siguiente: vendan allá en Quito, estoy poniendo un ejemplo, vendan allá en Quito, vendan allá en el lugar donde están y reciban el dinero.
Y con ese dinero vengan, para que no traigan el sacrificio de lejos. Imagínate lo que es traer un becerro de lejos. Muy pesado, complicado. Entonces vendan y traigan el dinero, guarden el dinero y vengan al templo. Oído. Y cuando vengan al templo, lleguen a Jerusalén, vayan a Jerusalén, a los lugares, los establos y los lugares, y compren. Vendí un becerro, vengo acá y compro un becerro. Ahora, voy y compro este becerro. Ese becerro yo tenía que chequearlo bien, que esté muy bien. Y ese becerro traer al sacerdote. Y el sacerdote hacía esto, miraba al becerro, miraba al cordero, miraba a la paloma. El sacerdote era el que calificaba, ¿pasa o no pasa? ¿Sí me están entendiendo? ¿Pasa o no pasa? No, este no califica. ¿Qué tenía que hacer el que compró el becerro? Ir a devolver el becerro para cambiar por uno bueno, que esté perfecto. Porque ofrendas imperfectas Dios no recibía. Entonces, eso ocurría permanentemente. ¿Sabes lo que pasó? Presta atención aquí, que eso ustedes van a decir, ah caramba, eso está pasando en mi iglesia. ¿Y sabes lo que pasó? Los sacerdotes dijeron, bueno, ¿por qué nosotros no hacemos algo? Vendamos nosotros los becerros. Entonces, tengo allá a los que crían becerros, que crían corderos, que crían palomas. Miren, para evitar que estén en ese problema. Y los que vendían becerros y palomas se acercaron de los sacerdotes. Mire, hagamos un convenio. Cuando vengan acá a Jerusalén, los que vienen de lejos con el dinero en la mano, ustedes denle mi tarjeta. Es para que me copien, ¿ya? ¿Me están entendiendo? Recomiéndeme. Entonces los sacerdotes dijeron, la próxima vez que vengan, para que estén evitando comprar becerros dañados y esto y aquello y lo otro, vengan a preguntarnos a nosotros, que les recomendamos a dónde comprar. Y así empezaron. Venía la gente, obviamente, confiando en el sacerdote. ¿Y el sacerdote qué hacía? Le daba la dirección donde ir. Bueno, yo te recomiendo, ándate allá donde el hermano César Orellana, que él tiene los becerros, ya están calificados por nosotros. ¿Sí me están copiando? Entonces iban allá, mandaban, dice, ¿para cuánto te alcanza? ¿Un becerro? Bueno, vente allá. ¿Te alcanza para una oveja? Un corderito, vete para allá, donde José Carrasco. Y no te alcanza, soy pobre, solo para una paloma, para un pichón. Bueno, vente donde Clever Morales. Ya tenían, como quien dice, amarrado ya. Entonces venían, cuando llegaba la Pascua, venía cualquier cantidad de gente de diferentes lugares. Y llegaban allí, y iban a donde habían recomendado. Pero había otros que no iban a donde les recomendaban, iban a buscar en un lugar donde sea más conveniente. Pero cuando llegaban, ¿dónde compraste ese becerro? En tal parte. No pasa. ¿Están entendiendo, hermanos? No pasa, no califica, tiene ese defecto. Mira que la pezuña, mira que acá, mira que las orejas. No pasa, tiene que ser perfecto. Pero no, ¿dónde consigo? Ándate donde César Orellana. ¿Sí me están copiando? Ahora van a entender por qué Cristo hizo lo que hizo, Juan, el monopolio se llevó a cabo en Jerusalén. ¿Y qué recibía el sacerdote de la venta de un becerro? La comisión, la comisión. Entonces, ¿cuántos becerros vendiste? Tantos son del sacerdote Julano. Bien, vamos a darle, aquí está tu comisión. ¿Me van copiando? Bien. Ahora, pero como esto estaba así, era complicado, y los sacerdotes decían, ¿cómo voy a saber si me están o no me están? ¿Sabes qué sucedió? Dijeron los sacerdotes, vean, hagamos una cosa mejor. Sesión con todos los vendedores de becerros, corderos y palomas.
les vamos a dar nosotros, oído esto, le vamos a dar nosotros un espacio afuera del templo para que vengan ustedes. Recuerda que el templo se dividía lugar santo, lugar santísimo y los atrios donde se encontraban, ¿qué cosa? Las personas que venían allí. En el lugar santo no les puedo dar. En el lugar santísimo mucho menos, porque ni nosotros podemos entrar. Pero en los atrios les podemos vender nosotros un espacio de terreno para que vengan ustedes ese día a poner ahí con sus becerros en fila, sus corderos en fila. Entonces todos los que venden corderos acá, y los que venden becerros acá, y los que venden palomas acá en medio, para que vendan dentro del templo. Así tenían control ¿de qué? De cuántos vendían. Y los sacerdotes empezaron a tener mitad y mitad. Con los vendedores. Ahora, había un problema, tenemos otro problema. ¿Cuál problema? Que los que venían de Venezuela traían bolívares. Los que venían de Colombia traían pesos colombianos. Los que venían de Argentina, peso argentino. El que venía de México, pesos de México. Pero no, aquí solamente funciona esto. Necesitamos cambistas. Vamos a darle servicio aquí, todo. Traigamos cambistas. Entonces los cambistas vinieron y se pusieron la casa de cambio. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, venían los venezolanos, estoy colocando un ejemplo, que en ese entonces venezolanos no existían todavía, ni colombianos ni ecuatorianos. Entonces venían los venezolanos con los bolívares y venían antes de ir a cualquier lado, ¿a dónde iban? Donde los cambistas. Para cambiar en moneda que tenía peso, la moneda asiria, es como decir el dólar o el euro. Los cambistas cambiaban y ellos se ganaban su porcentaje. En otras palabras, la ofrenda, vamos a poner un ejemplo, la ofrenda de $100, venían acá, se convertía en ¿cuánto? En $80. Y luego de $80 vas a comprar, ¿se convertía en cuánto? Iba mermando de valor, pero no, iba aumentando. ¿Por qué? Porque el becerro que vendió en 100, acá compraba en 200. Era un serio problema que existía. Si ustedes no me están creyendo, ¿verdad? Váyanse conmigo a Isaías brevemente. Jeremías. Esto no está allá, deben buscarlo, no está en los apuntes, mis amados hermanos. Capítulo 7. Jeremías, el capítulo 7. Lee conmigo. Lo mismo que Jesucristo estaba corrigiendo ahora, hace 2000 años atrás, el Padre Eterno hace lo mismo. En otras palabras, lo que Jesucristo hizo no era otra cosa más que repetir lo que el Padre hizo hace miles de años atrás. Mira lo que dice allí, Jeremías capítulo 7, versículo 9. Leamos desde el versículo 8, por favor. Dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Dios está hablando al pueblo. Hurtando, matando, adulterando, jurando el falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Verso 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Y qué eran las abominaciones? Versículo 11. ¿Es cueva de qué? De ladronesa delante de vuestros ojos. Esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Mira esto, dice, esta casa se ha convertido en una ladronesa. ¿Por qué dijo ladronesa?
Porque ya en ese entonces ellos estaban haciendo este tipo de negocios. Escucha esto, ¿recuerdas que llegaban y presentaban delante de Dios? Ya no habían, mira, para ganar terreno y para ganar dinero adicional, el sacerdote, ¿sabes qué hacía? Mira, este becerro que está perfecto vale 100, un ejemplo, $100. Y mi comisión es, vamos a poner ejemplo, el 10%. ¿Mi comisión es cuánto? $10, pero yo quiero más. Entonces el dueño de los becerros dice, pero hágame vender este otro que está un poquito defectuoso, tiene un ojo menos, es cojo. Todo depende de usted, sacerdote. Si usted califica, pasa y se presenta. ¿Qué creen que sucedió? ¿Ah? ¿Están conmigo? ¿Qué creen que sucedió? El sacerdote dijo, bueno, está cojo, no hay problema. ¿La comisión cuánto es? Dice, en este sí se va a ganar usted un 30%. Hágale. Y calificaba, y traían a la ofrenda coja, y el sacerdote decía, todo ayuda para bien. Dios no mira lo de afuera, mira el corazón de la ofrenda. Pasa. ¿Recuerdan ustedes haber leído que Dios dice, no me traigan más ofrenda, porque es abominación, porque lo cojo? Malaquías dice, lo cojo, lo ciego, lo que está con peste, me vienen a traer y me dicen, grata es la ofrenda. Por eso, la corrupción fue grande en ese entonces, a tal punto que ellos empezaron a hacer negocio de los sacrificios dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Antes que Cristo venga, ya pasó eso ya. Y por eso es que el Padre Eterno dice, ya no quiero más ofrenda, vuestras ofrendas me son abominables, no quiero nada saber, porque ustedes me traen a mí lo peor, porque el hombre dice, pasa, el hombre, el sacerdote, el religioso dice, tú pasas y tú no pasas, tú pasas y tú no pasas, corrupción dentro del templo. Jesucristo llega al escenario y se encuentra con esa novedad, hay un mercado afuera, un negocio redondo, los sacerdotes viven súper que bien, hay un negocio dentro del templo. Y Jesucristo llega y dice, ¿acaso ustedes no han escuchado que mi casa será llamada casa de oración? ¿A qué estaba haciendo referencia? A lo que Segunda de Crónicas capítulo 7 menciona. ¿Qué menciona allí? Dice el eterno Dios, cuando Salomón entregó la casa de Dios, el templo de Dios, entregó a Dios, presentó ese templo y Dios dijo, mis ojos estarán sobre esta casa. Y dijo Salomón, cualquiera que viniere y orare aquí, tú escucharás desde los cielos y contestarás su oración, porque esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero en cambio, ¿ustedes qué han hecho? Me han traído y me han convertido en un mercado aquí afuera. Y no afuera del templo, sino dentro del templo. Recuerda, lugar santísimo, lugar santo y los atrios. En los atrios se habían convertido en un mercado. Cristo Jesús entra al templo y se encuentra que están allí vendiendo lo que dice el texto. ¿Qué? Mira lo que dice el texto. El texto dice así, vendían ovejas, bueyes, ovejas y palomas. Porque eso era lo que no podían vender cabritos, no, porque eso no tenía nada que ver con la ofrenda, solamente lo que Dios había pedido. Aparentemente ellos estaban haciendo algo bueno, dando un servicio a los hermanos. Dice, estamos sirviendo a los hermanos, dándole una facilidad a los hermanos. Pero en esa facilidad ellos estaban lucrándose. ¿No le parece familiar? Siglo XX, XXI que estamos ya. ¿No le parece familiar este tipo de negocios en la puerta del templo? No venden bueyes, no venden palomas, no venden ovejas.
¿Qué venden? ¿Ah? ¿Qué vendíamos nosotros antes? A ver, Raúl. La ignorancia y la falta de conocimiento. Nosotros también vendíamos comida para recoger fondos. Y nosotros sí en realidad hacíamos para recoger fondos, para ayudarnos. Pero la mayoría de personas hoy por hoy, la mayoría de iglesias dijo vendíamos porque tampoco lo entendíamos, hasta cuando lo comprendimos, hasta que lo entendimos. Entonces, ¿hoy qué sucede? ¿Qué pasa ahora? Venden en la puerta del templo y dicen para la obra del Señor. Pero en realidad es para la obra del Señor. Una iglesia, un ministerio que vive de los diezmos, que predica de diezmos cada día, cada momento, cada culto. Y adicional a eso hay que hacer actividades para recoger fondos para la obra del Señor. ¿Es para la obra del Señor o es para la obra del pastor? En nuestro caso nosotros ya no teníamos, porque habíamos entendido acerca de los diezmos y dijimos, Señor, no vamos a seguir engañando al pueblo, no más. Y paramos, pero para poder sostener la iglesia, sostener las necesidades de la iglesia, tuvimos que hacer eso, vender comida para poder sostener. Lo hacíamos afuera en la iglesia y también lo hacíamos en la calle. Bueno, en la calle hacer no hay problema, pero en la puerta de la iglesia y dentro de la iglesia, con mucha más razón, pero era para sostener. Pero en cambio, hoy por hoy, no es para sostener, aparte de ofrendas, aparte de diezmos, aparte de pactos, ofrenda de protemplo, ofrenda de profamilia, ofrenda de esto, ofrenda de aquello, ofrenda lo otro, ofrenda para el pastor, ofrenda para la viuda. Aparte de todas esas ofrendas, hay que hacer actividades. Y ahí están las mujeres y las esposas de los hermanos afuera haciendo empanadas, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, y haciendo una cantidad de cosas para vender, para sacar fondos y darle al pastor, y darle al pastor, y darle al pastor. Entonces el título del mensaje es este: ¿casa de oración o cueva de rateros? No hay medias tintas. Nosotros somos casa de oración, pero a veces nos hacemos cueva de ladrones. No, o eres casa de oración o cueva de ladrones. Ahora, hablando de los templos, y recuerdan que hoy en el nuevo pacto, tú y yo somos templos de Dios. Y ahora ahí, ¿cómo hacemos? Cuando hablamos de comida, ¿y qué tal si nosotros hablamos conciertos dentro de la iglesia y tienes que pagar la entrada? A ver, háblame. ¿Casa de oración o cueva de ladrones? Viene un apóstol o tal esto, hay que pagar una ofrenda y no es ofrenda, porque dicen la ofrenda vale $20 la mínima. Entonces, ¿es ofrenda o es pago de entrada? Allá, entonces, no nos engañemos. Yo le hago una pregunta a mis amados hermanos, ahora que ya le puse en contexto. La iglesia a la cual tú asistes, o a la cual asistías, ¿es casa de oración o cueva de ladrones? Ya tienes la respuesta en este momento, ya tienes la respuesta ahora. Hoy por hoy se cobra, sabes, dentro de la iglesia se cobra para orar por los enfermos, se cobra para orar por los hijos que están en la perdición, se cobra esto, se cobra lo otro. Iglesias donde todo es negocio. Iglesias donde hay ventas de esto, ventas de aquello, pero escucha, ventas de la palabra del Señor. Los salmistas, aparecen los salmistas como arroz. Son salmistas porque ya 4 notas saben y ya ahora son salmistas. Y vienen adelante a ministrar. Vino aquí un salmista y dijo que Dios le había mandado que quería ministrar a la iglesia. Y yo le dije, eso está bien. Entonces yo le dije, para ver, digo, ¿y cuánto es el costo? Dijo, ¿cuántos miembros son? Dije, son tantos. Y me dijo, entonces es tanto. O sea, de acuerdo a los miembros, es también la ofrenda.
Ahora, ¿la culpa de quién es que en ese entonces se hizo cueva de ladrones, el templo del Señor? ¿La culpa de los feligreses? La culpa de los sacerdotes. En este caso ahora, ¿la culpa de quién? Del pastor. Y no me vengan con la historia de que no, es que lo que pasa es que sí. No, 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 no. La culpa es del pastor, porque el pastor es el que permite tal cosa. Pero pastor, una pregunta, ¿y si de pronto para hacer una ayuda a un hermano que está en necesidad se puede hacer una actividad para hacer? Eso es otra cosa, tiene un fin. Tiene un fin. Pero no se puede hacer eso. Hermanos, cantidad de ventas que existe y venden dentro de paños ungidos. ¿Qué tal? Pañuelos ungidos de venta. No, no, no. Es que un poco más y dentro de las congregaciones ya venden velas ungidas como la Iglesia Católica. Entonces, ¿cueva de ladrones o casa de oración? La doctrina de Cristo empieza de esa manera. Apenas empieza, entra al templo y se da cuenta de lo que está pasando. Y Él marca la diferencia. Marca una línea y dice, casa de oración o cueva de ladrones. Decidan ustedes a los sacerdotes, esto van a ser casa de oración o cueva de ladrones. Saca un látigo y saca a todos los cambistas y a todos los que venden palomas. Arma un alboroto. ¿Y qué le estaba haciendo? ¿Dañándole qué? El negocio. ¿A quiénes? A los sacerdotes, porque los comerciantes, ellos pueden vender en todo lado. ¿Quiénes iban a perder allí? Los sacerdotes. Jesús sale de allí, la gente dice, este legalista, este es un sinvergüenza. ¿Dónde aparece un legalista? Este llamado Jesús viene aquí a hacérsela de bueno. Él no sabe interpretar la Biblia se la interpreta de esa manera. Nosotros más bien estamos ayudando, estamos acomodando, estamos apoyando y él no entiende, él no sabe. Pasa 3 años. A los 3 años Jesús nuevamente regresa. Y luego otra vez, antes de ser crucificado, lee conmigo Lucas, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 45. Verás, en la primera vez, hace 3 años atrás, en la primera vez, dice que él entró Jesús a Jerusalén y dice, halló en el templo, a los que vendían, halló en el templo, encontró, se sorprendió al mirar eso. Ahora, capítulo 19 de Lucas, versículo 45, ahora es diferente la actitud de él. Dice, y entrando en el templo, ¿qué dice? ¿Halló como la primera vez? No, sino que hizo, comenzó. Porque él ya sabía lo que estaba ocurriendo. En otras palabras, ¿hicieron caso a Jesucristo la primera vez, la corrección? No, ¿qué dijeron? Este es un loco maniático que viene a dañarnos la congregación, la iglesia. Es un enemigo de la obra del Señor. Hoy por hoy más de uno me ha dicho por la enseñanza acerca del diezmo y que muchos hermanos en el mundo entero han despertado de ese engaño y de esa gran estafa. Y me dicen que yo soy un anticristo, que yo soy un impostor, que estoy en contra de la obra del Señor. Y me dicen, eso sí, no vas a lograr porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y me dicen de todo. A Jesús le dijeron lo mismo. Y cuando ya Jesús salió, ¿qué dijeron ellos? No se preocupen, comerciantes, nosotros somos los dueños del templo. Sigan en sus puestos y sigan trabajando. Vamos a tener mucho cuidado cuando venga otra vez Él. Vamos a armarnos con ustedes, denle en palo. Ahí donde están, cuando venga, denle en palo, sí. A los 3 años Jesucristo regresa y apenas va entrando, ¿qué hace Jesús? Léelo, dice, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él. Versículo 46, diciéndole, escrito está, ¿dónde está escrito? En Jeremías, en Isaías. Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho, no era, pero ustedes le convirtieron en cueva de ladrones, guarida de delincuentes, guarida de estafadores, ladrones, ratas y rateros. Mi casa, que es llamada casa de oración,
Vosotros le habéis hecho cueva de estafadores y ladrones que se aprovechan de mi pueblo. Impresionante. Y luego dice esto. Cueva de ladrones, 47. Y enseñaba cada día en el templo. Pero mira la reacción. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo estaban felices y contentos porque los había confrontado. Procuraban ¿qué? Matarle. Procuraban matarle. Procuraban, ¿y sabes qué significa procurar matarle? Hacer callar la boca porque está dañando el negocio. Porque está dañando el negocio. ¿No ves que ellos llegó casa de oración o cueva de ladrones? Y a los que estaban adentro, ustedes se están dejando robar. Yo ya me imagino más de uno, no, nos están ayudando, porque hoy por hoy, tanta es la manipulación, mis amados hermanos, hoy por hoy, que el mismo congregante defiende a su propio ladrón, a su propio estafador. ¿Cuántos me han dicho, pastor, usted no se meta? Yo doy mis diezmos porque yo quiero dar. ¿Y quién me va a impedir? Sigue dando. Pero no puedes ocultar el sol con un dedo, y la verdad no se puede ocultar detrás de la mentira por mucho tiempo. Porque escrito está. ¿Y sabes qué? Jesucristo dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces la pregunta surge nuevamente, ¿es casa de oración o cueva de ladrones? No, nosotros somos mitad y mitad, un poquito casa de oración y un poquito cueva de ladrones. No, o eres casa de oración o eres cueva de ladrones. En este contexto, yo quiero a ustedes ahora mostrarle el carácter del Padre eterno y el carácter de Cristo Jesús en cuanto a la casa de oración y a la cueva de ladrones. Porque hoy por hoy, quienes ministramos la palabra y enseñamos a discernir entre lo santo y lo profano, nos hemos convertido en enemigos supuestamente del evangelio y enemigos supuestamente del cristianismo cuando le hacemos ver lo que está escrito. Porque por años y por 2 siglos, para ser más exactos, por 2 siglos, 200 años, estos supuestos llamados iluminados y cristianos y creyentes y evangélicos que están en los púlpitos han ostentado tener una verdad, pero una verdad que ellos inventaron. Una verdad que ellos dijeron que esta es verdad, pero que nunca ellos expusieron la palabra tal y cual como está escrita en el contexto, entendiendo que lo primero dejó de ser y ahora lo nuevo es, el nuevo pacto está en vigencia. Y ahora mezclan todo, antiguo pacto, nuevo pacto, la ley, la gracia, a conveniencia. Y ahí tenemos una cantidad de engaño, una cantidad de mentiras que el pueblo cristiano ha comido todo. ¿Por qué? Por no leer la escritura. ¿Y sabes cuál es el grave problema? No es el grave problema de no haber leído, porque la mayoría han leído la Biblia. Pero ¿sabes dónde está el error? En que leyeron la Biblia como le enseñaron. ¿Y de qué manera le enseñaron? El feligrés pregunta, dice, ¿cómo debo leer la Biblia? ¿Y qué dice el pastor? ¿Qué te dijo a ti la primera vez cuando preguntaste cómo debes leer la Biblia? Lee por donde Dios te guíe. ¿Y tú qué hiciste? Leíste por donde Dios te guía. ¿Y cuál era tu Dios? Tu deseo. No, yo estoy afligido, voy a leer Salmos. Estoy enamorado, voy a leer Cantares. Sí. Estoy abrumado, voy a leer Eclesiastés. Me da sueño, no, tengo insomnio, voy a leer todo lo que tenga que ver Levítico, porque Levítico empiezas a leer y todo eso de las leyes y tales, me da sueño, ahí puedo dormir. Sientes temor, hay que leer todo lo que tenga con promesas, y así por 200 siglos
el hoy llamado y conocido evangélico o cristiano o pueblo de Dios ha leído la Biblia de una manera desordenada. Y cuando una persona ha leído la Biblia de una manera desordenada, fácilmente es engañado por cualquiera, porque no puede hilar el contexto y su texto, no entiende todo. En otras palabras, usted va a ver una película, haga la prueba, una película, cualquiera que sea, vaya a mirar una película y usted vea la película, ponga en medio y luego retroceda y luego más al final y luego acá y mezclado todo, vea la película y después diga, cuente la película, a ver si usted va a poder contar. Eso sucede ahora, eso pasó y por esa razón que hoy por hoy la mayoría dicen que conocen a Dios y conocen la palabra, pero en realidad no conocen la palabra. No conocen verdaderamente la doctrina de Cristo. Lee conmigo entonces ahora Romanos capítulo 15, verso 4. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Era necesario hacer esta introducción para que ustedes entiendan bien lo que vamos a desarrollar en este momento. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A qué está haciendo referencia? Las que se escribieron antes, la que acabamos de leer, Jeremías 7, 9 al 11. ¿De qué cosas que se escribieron antes está haciendo referencia? De Juan capítulo 2, versículo 13. De Lucas 19, 45, que se escribieron antes, hace 2000 años, hace 3000 años atrás. Que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lee, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de no ser engañados. Esperanza de no ser estafados. Esperanza de no cometer los errores que cometieron nuestros antepasados. En el Antiguo Testamento, entonces, se presenta la falsa doctrina y los falsos maestros como una realidad evidente. Como una realidad evidente. Antes que Israel llegase a ser una nación. Escuchen esto, regresemos atrás un poco para ponerlo en línea. Mira, antes que Israel se convierta en una nación, ya existían los falsos maestros, los falsos profetas y la falsa doctrina y la falsa religión. Ya existía. Así que eso no es de ahora. No, eso ya existía. ¿Recuerdan ustedes cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con el faraón de ese entonces? Tuvo un sueño. ¿Qué soñó? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y dijo él que llamó a ¿quiénes? A todos los profetas, que en ese entonces conocido como adivinos, llamó a los adivinos, llamó a todos los agoreros, llamó a todos los sabios y entendidos en la astrología y la religión para que vengan a interpretar ese sueño. ¿Pudieron? No pudieron. ¿Quién interpretó? José, haciendo referencia a que la falsa doctrina tiene límite, pero la verdadera doctrina y el conocimiento verdadero no tiene límite. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano sobre todos los dioses. Existe esa en la historia. Dios dejó establecido para que nosotros tengamos una claridad total ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál fue la actitud divina en el Antiguo Testamento ante el error doctrinal? Dios denunció las perversiones intelectuales y religiosas. Ahora, Dios saca a Israel de Egipto y trae de Egipto a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios instruye al pueblo de Israel de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Vamos a mirar el carácter de Dios al respecto de su doctrina. Primeramente, para que tengamos en contexto el pensamiento y la voluntad de Dios en cuanto a la doctrina, en cuanto al pensamiento, en cuanto a la voluntad divina del Padre Eterno. Y luego miraremos a Cristo Jesús cumpliendo la misma voluntad. Y luego miraremos que nosotros debemos cumplir esa misma voluntad, aunque no seamos aplaudidos. Deuteronomio 7, 1, 6. Cuando Jehová tu Dios se haya introducido, está hablando Moisés al pueblo, palabra de Dios,
en la tierra en la cual entrarás, futuro, para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Mira esa recomendación. Las destruirás. ¿Qué dice? Las destruirás del todo a las naciones. Ahora, ¿por qué razón? Mira esto, no harás con ellas alianza. ¿Qué significa alianza? En otras palabras, ¿qué significa? Matrimonio. Matrimonio, convenio, contrato, acuerdo. No harás alianza, no harás matrimonio, no harás acuerdo en lo absoluto con ellos, ni tendrás de ellas que... Ahora, ¿por qué razón dice Dios? No tengas de ella misericordia, tengan cuidado. Miren esto acá, los voy a sacar de allá, los voy a traer acá. Allá hay un pueblo y con ellos ustedes ni siquiera coman, ni siquiera se acerquen, nada, no hagan alianza, no tengan misericordia. ¿Qué deben hacer cuando lleguen allá? Destruir a todos. Dios, ¿qué tiene en mente Dios cuando se trata de la falsa doctrina? ¿Están conmigo? ¿Cuál es el pensamiento de Dios con la falsa doctrina? Con los falsos maestros y profetas y adivinos. ¿Cuál es el pensamiento? Destrúyelos, acaba con ellos, no tengas misericordia, no camines con ellos, no te acerques a ellos. ¿Por qué razón? Porque te vas a contaminar. Porque quien al lobo se ajunta, a aullar aprende. No lo hagan, no se acerquen. Esto, destruyanlos. El pensamiento de Dios, la doctrina de Dios. Le hago una pregunta. ¿Eso es muy exagerado? ¿Será que Dios exageró al decir que hagan eso al pueblo de Israel? ¿Eso es no tener misericordia? No. ¿Qué es eso entonces? Eso es amor para su pueblo. Es como tú y yo, a nuestros hijos. Si tu hijo está andando con uno que consume droga, ¿qué vas a decir tú? No. Esa amistad, no. Si tu hijo ves que tiene un amigo que es medio afeminado, no. No. Es que es buen amigo. No, señor. Es que no sé. No. Ven. Y si tienes que darle, ¿le vas a dar? ¿O no? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué le haces? ¿Porque eres malo? ¿Eres mala gente, mal padre, eres una mala madre? ¿Sino por qué? Porque le amas y eres un buen padre y una buena madre. Escuchen, muchachos. No es porque le odiamos, sino porque le amamos, le corregimos. Entonces dice esto, no tendrás de ellas misericordia, versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Cuidado con ese matrimonio, con ese tipo de personas. Me preguntaba a mí una chica y me decía, no es de acá, de otro país, me decía, pastor, quiero un consejo. Me voy a casar con un cristiano, un buen hombre. Digo, felicitaciones, está bien, pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Él es unitario y yo soy trinitaria. Él es unitario, le digo, pero ¿has conversado con él? Sí, él me dice que no hay problema, que él va a respetar mi Trinidad y yo respeto la unicidad de él. ¿Qué opinan ustedes allí? A menos que ella sea bien parada y mañana de las orejas vente para acá. Pero generalmente no es así. Es el hombre el que gobierna. ¿Te das cuenta? ¿Y qué va a terminar mañana ella? En la iglesia unitaria. Entonces, ¿qué hago? Me dice pastor. Le expliqué justamente esto, un consejo, pero es tu decisión.
Es que yo lo amo, yo sé que mañana él va a cambiar. Bueno, arriésgate. Pero no es correcto. La Biblia es muy clara al respecto. Dice la chica cristiana, me enamoré de un inconverso. Me enamoré de un inconverso. Es buena gente y él me respeta mi religión. Pero él no quiere. Bueno, está bien, pero yo lo amo, le quiero. Y dijo una vez una chica, que es que en la iglesia no hay jóvenes guapos. En el mundo sí hay jóvenes guapos, se consigue un joven guapo y se enamora de él. Y dice, yo sé que mañana le voy a convertir al Señor. Es como que si la pequeña ratita se enamora de un gato. Y el gato le dice, te voy a proteger y te voy a cuidar, yo te voy a respetar, solo te voy a oler y te voy a lamer. No te voy a tragar. Cásate conmigo. Y la ratita va y dice a sus padres, papá, me enamoré de un gato. Y los padres que dicen, no vas a hacer almuerzo del gato. No, él me prometió que no me va a comer. Se casan, ¿qué cree que va a pasar? ¿Por qué? Porque la naturaleza del gato es comer a la rata. Y la naturaleza de la rata es dejarse de comer del gato. Y para que eso suceda tiene que haber una transformación. Y creen que esa mujer va a hacer transformar a ese hombre. Y el hombre también dice, me enamoré de una gata. Ah, es que es gata, yo como ratoncito, yo voy a pelear con la gata. La gata te va a comer. Sí. Si no, pregúntenle a Wagner Jr. Pregúntenle. Y muchos jóvenes viven engañados de esa manera. Oh, yo tengo mi novio. Tengo mi novia. No es evangélica, pero es buena gente. No es evangélico, pero es más respetuoso que un evangélico. Sigue así. Y mañana vas a ver los resultados. Pastores, que usted no sabe. No, yo no sé, en realidad no lo sé. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice eso. Y si la Biblia advierte, por algo ha de ser. Así que agarren maletas. Versículo 4. ¿Por qué razón? Porque desviará a tu hijo en pos de mí. Y esa chica que antes buscaba del Señor, mañana va a estar con su marido en la discoteca, en un bar, a todo dar. Y ese joven que antes era un siervo de Dios va a estar ahora ¿dónde? En un lugar de mala muerte. ¿Con qué? Con una persona que le llevó fuera. No, pastor, está equivocado. Yo sé que me lo gano porque me lo gano. ¿Qué has sido tú? Imagínate un ratoncito o una ratita tratando de convencer al gato que no se lo coma. No. Entonces, desviará a tu hijo de pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Por qué será que me está pasando eso a mí ahora? Ya tienes la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿y te destruirá qué? Y te destruirá. Y te va a destruir pronto. Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En otras palabras, el eterno Dios dice esto: ubícate en tu doctrina. Ubícate en tu doctrina. Ubícate. Para que no tengas problemas el día de mañana. Porque si tú piensas que tú vas a poder hacerlo, no. Hay la doctrina que Dios estableció y debemos ser celosos. Dice, el celo de tu casa me consume.
celosos. Ok. Durante toda la estadía del pueblo de Israel en la tierra prometida, toda la estadía, Dios denunció de manera constante. Hay versículos tras versículos al respecto de esta denuncia de que debe el pueblo aborrecer la falsa doctrina y aborrecer a sus falsos profetas. Esto no es de ahora. Me decía un hermano pastor, pero ¿por qué razón Dios permite tanto profeta falso y tantos pastores falsos hoy por hoy que engañan? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Para tener identificado a su pequeño remanente. Porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Jeremías 6:13, ved conmigo brevemente. Hermanos, hay mucho texto. Y yo no estoy obviando y Primera de Reyes 13, 1 al 3, Reyes 14, Reyes 18, Reyes 22. Hay una cantidad de textos en la palabra de lo que estoy mencionando. Pero leamos ese texto, Jeremías capítulo 6, versículo 13. Mira esto, Dios dice esto al respecto. ¿Después de qué? Después de que, habiendo advertido, sin embargo, se fueron detrás de los vecinos. No hicieron caso. Dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Cuando habla de avaricia, está haciendo referencia ¿a qué? ¿Ah? Al dinero. Su mente, su corazón da vueltas alrededor del dinero y por el dinero hacen lo que hacen. Por el dinero hacen lo que hacen, por dinero y por dinero hacen lo que hacen. Y hicieron convenios. ¿Sabes qué hacía? El padre miraba a la hija israelita y miraba al filisteo que tenía dinero y ¿qué hacía? Entregaba a la hija por dinero. Y el padre con el hijo varón y la muchacha que tiene dinero por dinero. O sea, empezaron a hacer matrimonios, convenios y acercamientos, alianzas por beneficio económico. ¿Y los sacerdotes qué hicieron? Nada. Porque ellos estaban puestos para que le esté permanentemente diciendo lo que deben de hacer, pero ellos no hicieron nada. ¿Por qué le hicieron nada? Porque ellos recibían ¿qué cosa? Beneficio económico. ¿Por qué los pastores hoy por hoy tienen miedo a predicar en el púlpito mensajes como estos que confronten? ¿Por qué? Tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo? A ofender al que más diezma. Es que si les golpeo ya no van a diezmar y entonces ¿de qué voy a vivir? Entonces ahora ¿qué hacen? Callan. Y en vez de predicar un mensaje que confronte, que duele, que resienta, que haga que la persona se sienta golpeada y miserable, empiezan a dar mensajes de motivación, mensajes de gloria y pasarle por la espalda la mano como al gato para que se empine. Acariciar a la iglesia. Vamos a tener un tiempo de gloria, vamos a tener un tiempo de alabanza. Ya no podemos predicar mucho y hay que predicar suave y empiezan a construir castillos para que todos los demás estén contentos. Porque, escucha esto, contento el corazón, el bolsillo se hace flojo. Llénale de orgullo a una persona y esa persona hasta viene a dar lo que no tiene. ¿Por qué crees que en ese tipo de reuniones y cruzadas de poder dice, si no tienes para dar en efectivo, no tienes nada, haz un pacto? Y si no tienes pacto, cadenas, aretes, anillos, relojes. Y si tu dentadura tiene oro, saca la dentadura y trae al altar. Eso sucede hoy por hoy. Lo importante es que estés contento. ¿Y cómo sale la persona de la reunión de culto? Contentísima. Este culto de poder sale bendecido, prosperado y en victoria. Pero con una conciencia engañada. ¿Por qué? Porque la confrontación trae rencor, trae odio. Jesucristo, ¿tú crees que estaban contentos los cambistas que le saque a Cristo Jesús del templo a garrote limpio? ¿Estaban contentos? No, procuraban matarle. Así que no es casualidad. Mira esto, versículo
A continuación dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, oído, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿son qué? Hermano, ¿quién está hablando aquí? Dígamelo. ¿Quién? Es el Padre eterno, confrontando al pueblo de frente, hermano. No, pastores, que si usted dice eso se van a resentir. Dijo una hermana, un día, pastor, quiero hablar con usted, vino a hablar conmigo y me dijo, pastor, yo estoy resentido con usted. Digo, ¿y por qué? ¿Qué hice? Es que, pastor, mire, lo que pasa es que usted a veces no se mide para hablar. Usted debería medirse para hablar. ¿Pero qué dije? ¿Qué fue? Es que usted habló esto y mi marido me dijo, ¿te das cuenta? Yo sí te dije, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Sí te das cuenta? Entonces me hizo quedar mal delante de mi marido. Le dije, pero yo no hablé de ti. Yo hablé de la Escritura. Y si ese golpe te cayó a ti, dale gracias a Dios, porque Dios está separando lo santo de lo profano en tu vida. Y más bien al contrario, en vez de estar resentido conmigo, deberías traerme aunque sea un pancito. Claro, aunque sea, qué sé yo, un octavito de pollo. ¿No es cierto que sí? Agradecido, pastor, muchísimas gracias porque usted es la espada que está separando lo santo de lo profano. Gracias. Y no venga a estar resentida. Le hice entender después de hijo, de bueno, pensándolo bien, así es, pastor. No pensándolo bien, porque para eso es la Escritura. ¿Acaso no dice la palabra del Señor es para cortar? Corta a la ida y corta al regreso. Porque hay algunos que son bien pilísimas, están cazando. Cuando la palabra viene, se agachan y luego se levantan tranquilos y la palabra regresa y chao, cabeza. Sí, espada de doble filo, corta a diestra y a siniestra. Así que nadie puede escaparse. Mira esto, son todos engañadores. ¿Qué más dice versículo 15? Se han avergonzado de haber hecho abominación. ¿Tienen vergüenza de todo lo que hacen? No tienen vergüenza. Mira, versículo 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, 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 y no hay paz. O sea, mienten, engañan. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? No, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. La palabra del Señor hoy por todo lugar es proclamada la verdad. Pero ¿sabes qué? Ahí está el sacerdote, ahí está el profeta, ahí está el apóstol que dice, están equivocados, así no es, así es. No quieren. ¿Y sabes cuál es el camino antiguo? Aquí quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es el camino antiguo? ¿Cuál es ese camino antiguo? Hoy por hoy existe un engaño alrededor de este texto. Supuestamente, esos mesiánicos y judaizantes dicen que el camino antiguo son las raíces hebreas. Ese es el camino antiguo. Las raíces hebreas. Allá tienen que regresar. Pregunta por una raíz hebrea, regresa a la raíz hebrea y camina por la raíz hebrea. Ese es el camino antiguo. Tengo malas noticias para ti, judaizante, hebraico, efraínita y lo que como te llames. Tengo malas noticias para ti. Ese no es el camino antiguo. Entonces, ¿cuál es el camino antiguo? ¿Cuál es el camino antiguo? Jesucristo nuestro Señor. ¿Acaso Él no dijo yo soy el camino? Sí, pero pastor, Él dijo yo soy el camino y eso vino ya después de Israel. No, Señor. Juan 1:1 ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 del capítulo 1 que dice, y aquel verbo fue hecho carne. En otras palabras, el camino antiguo, ¿quién es? El Mesías, el Cristo de la gloria, la palabra del Señor. Volver al camino antiguo, ¿sabes qué significa? Regresar a la Escritura, a la palabra. Pero ¿qué dicen hoy por hoy? No queremos.
No andaremos. ¿Por qué? Porque no ves que si predicamos más de 1 hora van a dormirse. Es que ellos necesitan diversión, ellos necesitan conciertos, ellos necesitan grupos de danza, ellos necesitan grupos de teatro, ellos necesitan, los jóvenes se aburren en la iglesia, ellos necesitan grupos de jóvenes. Los niños son inquietos en la congregación allí, ellos necesitan escuela dominical. Las mujeres no se sienten bien en la congregación, necesitan reunión de damas. Y los hombres, para no quedarse atrás, necesitan reunión de caballeros. Y los comerciantes de la iglesia, ellos no quieren codearse con la chusma, ellos necesitan reunión de empresarios. ¿Qué tal? ¿Ah? Hoy por hoy la iglesia es, pues entonces te das cuenta, esto es un mercado. Es un mercado. Entonces, ¿casa de oración o cueva de ladrones? ¿Ah? Casa de oración o cueva de ladrones. En la iglesia en la que tú asistes ahora o asistías anteriormente, ya identificas casa de oración o cueva de ladrones. El Cristo de la gloria, perdón, determina eso con prontitud. Sigue. Hay mucho que hablar, pero mira. Versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas, o sea, buena doctrina, sana doctrina, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, ¿qué? No escucharemos. Punto 1, no andaremos. Punto 2, no escucharemos. No regresaremos a la escritura. No, solo la escritura no, eso es fanatismo. No. Por otro lado, ¿qué? Por más que griten lo que griten, no escucharemos. Así dice la palabra, no escucharemos. Nosotros tenemos nuestra propia revelación. Nosotros hacemos aquí porque así es la obra del Señor. Festejamos todo lo que tengamos que festejar para que la iglesia esté cómoda. Porque así como ustedes muy aburridos, imagínense qué va a ser eso. Yo ya estoy, dijo una hermana, ya tengo 3 meses asistiendo aquí, pero no veo ningún programa. Ya 3 meses sin ningún programa. ¿Cuándo hará algún programa? Dije, ¿qué programa quieres? Dice, un programa, dice, por ejemplo, dice que venga algún predicador, que hagan algún evento, alguna cosa en la iglesia para que poder tener unidad. Le dije, la iglesia no está para programas. La iglesia, ¿qué dijo Cristo Jesús? Repítalo por favor, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Mi casa es casa de oración. O dice, mi casa es casa de conciertos. Mi casa es casa de... El grupo de danza nos va a deleitar con una danza acá adelante. Y ahí pasan un poco de mujeres ociosas que no leen la Biblia y vienen a danzar. Danzando para el Señor. Pregúntale y dile, hermanas, por favor, explíqueme lo que significa Juan 3:16. Yo solamente sé danzar para mi Señor. Pastor, no se burle, no me estoy burlando, estoy dinamizando la realidad. Salmistas que se pasan adelante a ministrar y parecen ángeles ministrando. Pregúntale de la palabra. Dice, no, lo que pasa es que yo me he dedicado más a la teología musical. Pregúntale de teología musical. La teología es, mejor otro día me pregunta porque ahora no estoy inspirado. Vergüenza hoy por hoy dentro de las congregaciones de hoy, lamentablemente. Eso es legalismo, pastor. Bueno, entonces Dios dice esto, no quieres hacer caso. Entonces aquí te va este mensaje para que entiendas. Es la doctrina de Dios, el Padre, frente a las falsas doctrinas, la actitud. Hermano, cuando nosotros predicamos y hablamos las cosas con contundencia, muchos se resienten. Y muchos me dicen esto, muchos me dicen lo siguiente, hagan esto, deja de hablar de otras personas. Y ni siquiera nombramos a nadie. Predica la palabra. ¿Por qué te pones a estar diciendo de lo que otros creen? Déjale, cada cual puede creer lo que le dé la gana. Muchos hasta me tratan mal. Y con ese cuento de que no hay que juzgar, no hay que juzgar. Tenemos a Dios
juzgando. Pero ustedes no son dioses. Tenemos a Cristo juzgando. Pero ustedes no son Cristo. Y luego los apóstoles que te mostraré juzgando. Y es más, nos manda a nosotros que tenemos que juzgar la falsa doctrina. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos sido enseñados a identificar entre lo santo y lo profano, entre la doctrina buena y la doctrina mala. Bien, Deuteronomio 13:1. Me están diciendo los hermanos de producción que hay demasiado ruido aquí en la sala, no sé, porque estás en la transmisión se está escuchando el ruido de ustedes. Así que por favor, padres de familia. Deuteronomio 13:1 dice, cuando se levantare, mira esto, Dios ya cansado dice, bueno, ya, ok, ustedes quieren insistir, quieren seguir, perfecto, aquí va un mandamiento para ustedes, determinantemente, ok. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Dígalo fuerte, ¿está qué? Dígalo fuerte, ¿está qué? Ah, Dios me prueba. ¿Qué crees que Dios te va a dejar a ti que con tu coco pienses que estás bien? No, Él te va a probar. Entonces déjame mostrarte esto en contexto para que tengas bien claro. Mira, leamos con cuidado porque yo sé que ustedes no entendieron, leímos muy rápido y no entendieron. Pero ahora vas a entenderlo mejor. Mira esto. Dice lo siguiente. Cuando existe en medio de vosotros profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Escucha el versículo 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Hagamos un alto. Está diciendo el eterno Dios, mire, pónganse pilas para acá, por favor, porque esto es importante, ¿eh? Hermanos allá en la iglesia, atención a lo que voy a decir. Mira, si en medio de vosotros se levanta un profeta o un soñador de sueños y él dice algo y ese algo que él profetizó o dijo que soñó se cumple, se cumplió, y en medio de ese cumplimiento escondido el mensaje de que vamos a hacer otra cosa que en la Biblia no está y vamos en pos de dioses ajenos. Pero hay una profecía, en otras palabras, dice ese profeta, pongan aquí un becerro y clama y cae fuego allí. Y él dice, ¿se dan cuenta? Vamos nosotros de aquí en adelante a adorar a ese fuego que cayó. Ustedes vieron eso que pasó, vieron con sus ojos, palparon con sus ojos esa señal, ese prodigio, pero que el contenido final de ese prodigio y ese mensaje es llevarle detrás de pos de otra fe que ya ustedes conocían. Que dice Dios, no vayan a irse detrás de esa fe. Pastor, me decía alguien, pastor, yo tuve la experiencia, pastor. Se lo digo, yo tuve la experiencia. Estaba orando el apóstol Julano y cuando oró, yo vi mis manos y tenía oro en mis manos. Y yo, en otra ocasión tenía aceite en mis manos. Y yo, soy testigo. ¿Qué me dice pastor al respecto? Le digo, bueno, ya tienes oro, ya tienes aceite, ya. Pero eso no es evidencia de que Dios está de acuerdo con lo que ese pastor está diciendo. ¿Cuántos falsos profetas hay ahora que hacen milagros? Y la gente va detrás de eso. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Probando para ver si tú sabes o no sabes.
Mira esto, no son palabras del pastor Norman, no señor, es la palabra de Dios. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, no le hagas caso, ni al soñador de sueños, no le hagas caso, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Tenga mucho cuidado con esos prodigios y esos milagros. Que sí que hacen esto, que sentí la presencia, que sentí que una bolita subía y me bajaba, que siento el fuego que me está quemando. Cantidad de cosas. Pastor, aquí no se siente la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en la otra iglesia donde yo estaba, sentía la presencia del Señor. Yo sentía y... Pero aquí no se siente, pastor, aquí no se siente. ¿Quién te dijo que la presencia de Dios debes sentir? La Biblia dice, ¿dónde dice? ¿No dice? No dice, pero a mí me dijeron, te engañaron. Entonces, ¿qué dice acerca de la presencia del Señor? ¿Sabes qué dice acerca de la presencia del Señor? Dice lo siguiente, tú eres mío, tú me perteneces, mi presencia irá contigo por donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿dónde está la presencia del Señor contigo? ¿Solamente aquí en la iglesia? Cuando sientes un fuego que te está quemando, cuando sientes, ay, siento una calor, siento una calor, siento una calor, ahí. No, te engañaron. Te mintieron, te engañaron. Por eso dice la palabra, y en el Evangelio se revela por fe y para fe. Porque escrito está, más el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es fe? ¿Sentimientos? ¿Qué es fe? ¿Emociones? ¿Qué es fe? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Así que sientas o no sientas, la presencia de Dios está a tu lado. Sientas o no sientas. Sigamos leyendo, versículo 5. Tal profeta o soñador, mira lo que Dios piensa al respecto, y esa es la doctrina de Dios. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, ¿qué? Premiado. Muerto hoy por hoy a esos falsos profetas, a esas falsas profetas, a esos falsos apóstoles, a esos falsos ministros. ¿Qué hacen? Le premian, hermano. Le regalan ternos carísimos, relojes carísimos. Esos cumpleaños de esos apóstoles son cumpleaños de vehículos para arriba de regalos. Le dan pero premios. Hoy la iglesia, escucha esto, decía un predicador, hoy la iglesia por su ignorancia, a aquellos a quienes Dios decía son falsos profetas y falsos pastores y falsos ministros, hoy la iglesia les reconoce y les dice apóstoles y hombres de Dios. Hoy la iglesia, por la ignorancia bíblica y por la falta de conocimiento de regresar al camino antiguo que es la palabra, miran un murciélago y dicen, ese es paloma. Uno de esos profetas ociosos llegó está en internet. Él dijo, yo vi al Espíritu Santo en forma de un perro blanco entrar a la iglesia y llenar la presencia de Dios en la congregación. Espera tantito. ¿Perro blanco? Y yo le hago una pregunta. ¿Hay diferencia entre un perro negro y un perro blanco? ¿Hay diferencia? No, sigue siendo perro. Y él dijo que el Espíritu Santo era un perro. Y la iglesia, ¡oh, gloria! ¡Aplausos! Alegrísima la congregación. Y yo dije, caramba, ¿qué está pasando? Eso pasa
en las iglesias, lamentablemente. Y Dios, ¿sabes qué? Dice, a ese profeta, a ese soñador, a ese que viene a engañar y querer llevarle por falsas doctrinas, a hacer creer otras cosas, a eso que dice, no, esto es así, que esto es asado y esto es cocinado, que sí, que yo sueño, que a ese, ¿qué deben hacer? Mátenlo. Pero pastor, entonces hay que matar a todos. No, ahora mátale. ¿Sabes qué es matar ahora? Anteriormente es matar, era verdaderamente, literalmente sacarlo afuera y darle la piedra y matar. ¿Para qué? Para cortar de raíz. Y ahora, ¿qué significa la palabra muerte? Separación. ¿De qué manera yo debo matar a un profeta falso, a alguien? Separándome. Estoy en esta congregación y veo a ese profeta que está ahí. Entendí ahora, no le puedo dar piedra, no puedo, pero yo lo voy a matar de esa manera. El concepto, el sinónimo de muerte significa separación. Yo debo hacer esto. Dos cosas. O de la iglesia le sacamos toda la iglesia a ese falso apóstol, o yo me separo y le doy muerte a ese profeta. Nunca más escucho tus palabras. Pero pastor, es que ¿a dónde voy a ir? Me tengo que estar aquí. Yo estoy aquí y lo bueno tomo y lo malo desecho. Si pobrecito, no sabes, no has leído la Biblia, ¿cómo vas a saber si está bueno o malo? ¿Sí me están entendiendo? No estoy desmereciendo, solamente estoy enseñando. Nada más, sigamos leyendo. Dice esto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, ahora no el pastor, sino el hermano de la iglesia, hijo de tu madre o hijo de tu hijo o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste. Versículo 7, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás, ¿qué cosa? Misericordia, ni lo encubrirás. Un cierto día llegaron a mi casa, golpearon la puerta, bum, 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 y yo salí a ver quién era, y ahí estaba una comitiva. Y digo, ¿en qué les puedo servir? Dice, mire vecino, nosotros sabemos que usted es un hombre de Dios, sabemos que su testimonio ha sido muy conocido acá en este barrio y conocemos de su buena imagen. Y por esa razón hemos venido aquí, queremos que usted también sea parte de esto que nosotros estamos haciendo para la gloria de Dios. ¿Qué van a hacer? Dice, miren esto, estamos haciendo la novena del niño Jesús. Y estamos haciendo una estación acá y queremos que usted participe y que nos apoye con algo. Tome. Y me dan un papelito, y en ese papelito decía que había que hacerle, ya sea 100 o ya sea 50. Tomé el papel, lo leí. ¿Con qué educación? No tengo 50, tome 10. ¿Es correcto? Dígamelo, ¿es correcto? Miren vecinos, la verdad no quiero ser grosero con ustedes. Ustedes deben entender que yo ando en otro camino. Y para mí eso es abominación, con todo respeto. Discúlpenme si les ofendí, pero esa es la verdad. Y no quiero entrar en discusión. Pídame para cualquier otra cosa. Pídame si de pronto alguien está enfermo, si alguien necesita. Si alguna persona tiene necesidad, pídame que con mucho gusto, pero para eso no va a encontrar de mí nada. Ay, vecino, pero no sea así, mire vecino, no discutamos. ¿Sabe qué? Sigamos siendo amigos y vecinos, pero quiero que entiendan bien de que jamás en mi casa van a encontrar apoyo para tal cosa. Ni para San Pedro, ni para San Judas, ni para nadie. Ah, vecino, disculpará, no se preocupe, tranquilo, pero que lo sepan, nunca más volvieron a golpear mi casa. Ahora hacen su fiesta en el barrio y en mi casa, no. Yo hago mi propia fiesta.
Ahora dice, los católicos yo tampoco, pero ¿qué tal los evangélicos? Dice, vengan, vamos a tener una noche de gloria. Hay un concierto de noche de gloria en tal parte, y van a venir un apóstol, y ese apóstol va a venir a engañarles. ¿Y qué sucede con la iglesia? Vacían la iglesia y se van. A las iglesias evangélicas acá, bueno, ahora ya nosotros ya no nos invitan, porque saben bien que yo no me presto para eso. Pero cuando hay una campaña, entre comillas, invitan a toditas las iglesias para que hagan gente. Porque viene tal predicador. Un día me invitaron a una X iglesia y me fui con algunos hermanos de acá. Le dije, yo conozco la doctrina que predica esa persona, pero vamos para que ustedes se den cuenta. Y me senté allí con las personas que me acompañaron y a mi lado y adelante estaban otros hermanos de la iglesia. Y cuando él empezó a enseñar, y terminó de enseñar, ¿sí? Le dije ahora a los que están ahí, pregúntenle a él acerca del infierno y van a ver lo que les va a contestar. ¿Pero qué? Pregúntenle a él, dígale, el infierno es real y existe y serán arrojados al infierno, es llamas de fuego, es así, pregúntenle nada más. Y el que estaba adelante hizo la pregunta. Y él dijo, no, eso es un error de traducción. El infierno no hay. Y yo le dije a los que fueron conmigo, ¿se dan cuenta por qué les dije que es un error? El infierno no hay. Eso es mentira, el infierno se inventaron, eso sí, que el infierno es un basurero donde quemaban allá y ahí en ese basurero, y él, ¿sabes qué? Es un doctor en teología. Doctor en teología. Entonces me vio que estaba yo hablando con ellos. Antes de que sea demasiado tarde le dije, vámonos de aquí porque nos van a matar. Salgamos de aquí. Hermano, existe muerte en la olla. Hoy por hoy en los púlpitos existe calabaza silvestre en vez de parra. Y el pueblo come contento, saboreando, y no saben que están siendo envenenados. Terminemos leyendo eso y aquí. Dice esto. Versículo 7, de los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti. Versículo 8, no consentirás con él ni le prestarás oído. Versículo 9, sino que lo matarás. Oye, esa doctrina del Padre Eterno, qué barbaridad. ¿Quisieras que hoy por hoy esa doctrina del Padre Eterno esté ahora rigiendo ahora? No quedaría nadie. Lo matarás, mira esto, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Ahora, ¿a quién dice que hay que matar? Al padre, a la madre, a los hijos, a tu hermana, a tu hermano, familiares cerca de ti que te estén corrompiendo. Pastor, a mí me invitaron allá por Día de los Difuntos y me fui porque son mi familia. La doctrina de Dios es en blanco y negro. Sí, y me fui al cementerio y ahí estuve un rato, pero yo no comparto con ellos, pero estuve acompañándoles. En la Cruz Mayor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora vas a entender la razón. Mira esto. Entonces dice lo siguiente. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Versículo 10, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante. Entonces, claramente en el Antiguo Testamento Dios instruyó motivo y requirió que su pueblo ejecutara a los que pervertían la verdad. Y ahora esta historia que voy a leerte a ti nos va a dejar una lección bien fuerte, hablando acerca del carácter del Padre en cuanto a la falsa doctrina y de qué manera Dios contundentemente ha combatido a la falsa doctrina y a los falsos maestros. Esto no es del pastor Norman. No es la gana del pastor Norman de fastidiar y darle la burra al trigo. Con lo mismo, ya cállate, habla de otra cosa, habla del amor de Dios, no hables de eso, no. Dice la palabra que Dios a nosotros nos ha mandado a enseñar al pueblo a identificar entre lo santo y lo profano. Ese es nuestro trabajo.
Sí, pero ¿y Jesucristo qué dijo? Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué es evangelio? Recuerda que Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que lo han pervertido. Entonces, el trabajo nuestro es identificar al verdadero evangelio con la palabra del Señor, no con ideologías, ni sueños, ni visiones, ni nada de eso. Ahora, mira esto, vete a Primera de Reyes, y con esto de aquí vamos a dejar para la próxima semana, porque aquí vamos a tomar, hay un detalle muy interesante. Tomé este texto y esta historia porque viví algo semejante a esta historia. Primera de Reyes capítulo 13. Miren, aquí vamos a mirar, Dios juzga a su profeta, a un profeta de Dios, lo juzga por hacer caso a otro profeta. Aquí vamos a ver la historia de dos profetas, uno profeta de Dios y otro profeta de sí mismo, de su propio vientre. Y Dios castiga a su profeta por hacer caso a ese otro profeta. Por eso es un peligro, hermano, invitar a predicadores de otro lugar sin que tú sepas qué fe profesa. Muchos apóstoles y profetas, como nosotros nos conocen en internet, nos envían el menú de lo que quieren venir a predicar. Nosotros tenemos ofertas de profetas, de apóstoles, de maestros, dar talleres de economía, de finanzas dentro de la iglesia. Nos mandan ahí al correo, ¿no? Y ahí envían el menú de lo que, para que uno diga, esto quiero, esto quiero, esto quiero, y acordar precios, y así de esa manera vienen a la congregación. Recibimos de manera permanente, pero como ya conocemos, solamente para fastidiarlos, yo le digo, por favor, ¿me podría enviar la confesión de fe? Algunos dicen, sí, mi confesión de fe, soy creyente, soy cristiano. No, envíeme su confesión de fe para revisar qué es lo que sabe. Y la mayoría no tiene confesión de fe. Y si tienen confesión de fe, es una confesión de fe de 3 líneas. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y creo en la iglesia, y creo en los ángeles, creo en la segunda venida de Cristo. Es todo lo que cree. ¿Eso cree hasta el católico? No, a mí dime, ¿cuál es tu formación doctrinal? Esa es la confesión de fe. Y si usted de pronto en algún momento, los hermanos que me están escuchando allá, alguien quiere acercarse a usted, pídale la confesión de fe. Así como nuestra confesión de fe está público para que todo el mundo pueda ver. Nuestra confesión de fe, ¿en qué creemos? ¿Por qué predicamos lo que predicamos? ¿Por qué decimos lo que decimos? Transparente para que todos puedan mirar. Entonces, mira esta historia y que esta historia nos deje a nosotros claro lo que Dios tiene como doctrina al respecto de la falsa doctrina. Mira esto. Primera de Reyes 13, versículo 7. Y el rey dijo al varón, ustedes pueden leer en casa todo, lo que en casa ustedes pueden leer toda la historia. Y el rey dijo al varón de Dios, un profeta de Dios vino y le profetizó al rey, y ese rey responde a la profecía al varón de Dios de la siguiente manera: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Hagamos un alto, déjame explicarte en contexto para que entiendas bien la narrativa. Mírame un momento. Dice, Dios manda a dar una palabra profética a este rey, pero Dios le dice a este profeta, mira, anda, escuchen esto, anda, dale esta profecía. Si él te invita a comer, no comas con él. Si él te quiere dar una ofrenda, no recibas ofrenda. Si él quiere hacer alguna bondad contigo, recházale todo. No le recibas nada. Y el profeta dice, Señor, sí, Señor, se va. Da la profecía. Y el rey, anonadado por la profecía, él dice, ven para darte de comer. Es la hospitalidad natural. Natural. Y aquí viene, en ese contexto, dice esto. Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque ese rey era un rey idólatra, y el juicio de Dios estaba sobre él. Dice, yo no voy a hacer. ¿Por qué? Versículo 9.
porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido, a Betel, conforme a la palabra de Jehová, obviamente haciendo caso correctamente. Versículo 11, moraba entonces en Betel, ¿qué dice? Un viejo profeta. Hoy por hoy la mayoría de predicadores jóvenes, ¿sabes qué? Tienen un problema porque encuentran en las congregaciones hombres que tienen 40 años en el evangelio, 50 años de ministro y creen tener la verdad. Es un peligro, hermano, un peligro, un peligro. Ahora, sigamos leyendo. Un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Versículo 12. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios. Hasta aquí el varón de Dios había hecho caso conforme a la palabra del Señor. Ese varón de Dios que había venido de Judá. Verso 13. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yéndose tras el varón de Dios, se fue detrás en busca de él, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Versículo 15, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Verás, hermano, presta atención aquí. Versículo 16, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Versículo 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18. Y el otro, o sea, el profeta viejo, le dijo, ¿qué cosa? Fuerte, fuerte, ¿qué cosa? ¿Están acá conmigo? Fuerte, ¿qué dijo? Le dijo mintiéndole, pero ¿qué le mintió? Oído a esto, mintiéndole. Ah, carambas, yo también soy profeta como tú. Pregunta, ¿era profeta de Dios? No era profeta, pero él ¿qué hizo? Mintió que era profeta. Carambas, hay personas que son profetas, pero bajo mentira. Sigamos leyendo. Dice eso, soy igual de profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mírenme un segundo, no puedo dejar de explicar aquí porque es importante. Observe acá. Aquí, en este lado de acá, tenemos a un profeta de Dios que hizo caso a la palabra de Dios. Vino y no comió ni con el rey, ni con nadie, y le dijo a ese profeta, ese otro profeta viene siguiéndole, y luego le alcanza y le dice él aquí, mintiéndole que es profeta también. Y que venga, él dice, no puedo llegar porque palabra de Jehová me ha dicho que no debo comer con nadie, así que yo estoy cumpliendo lo que dice la escritura, y voy en este camino. Y ahora este otro dice, a mí me ha sido revelado una nueva revelación. Un ángel de Jehová vino y me habló acerca de ti. Y me dijo, corre detrás de él y dile que regrese para que coma en casa contigo. Porque entre bomberos no nos podemos pisar las mangueras. ¿Están entendiendo? Pero ¿es una verdad o mentira? Mentira. Entonces tenemos aquí la palabra de un profeta mentiroso que dice que Dios le ha hablado y le ha dicho, y tenemos a un profeta verdadero que Dios le habló en realidad y le dijo, y él tenía que hacer caso a lo que está escrito, a la palabra. Dos pastores, dos predicadores, uno que hace caso a la palabra y otro que viene a decir, no, es que, mira, esta es la revelación correcta. Tenemos que tener mucho cuidado frente a eso. Y nosotros como Miles Internacional hemos sido bombardeados, que ustedes no tienen idea, con este tipo de ofertas.
Ahora el desenlace. Mira esto. Versículo 19. ¿Qué sucedió? Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Al mismo profeta que le mintió, Dios habla a ese profeta. Ahora sí le habló de verdad. ¿Y para qué? Lee 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Jehová, de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. El profeta viejo le dice: ahora sí te fregaste, hermano. Le ensilló el asno, versículo 24. Y yéndose este profeta de Jehová, le topó un león en el camino. ¿Y qué? Y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Los tres murieron. Aquí hay algo que explicar, pero el tiempo ya no me da. Versículo 25. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Versículo 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: mira esto, qué curioso lo que él dice. El varón de Dios es, el burro hablando de orejas, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Yo no sé si tú al leer esto, tu mente como que... Mira, hermano, ¿recuerdas cuando dice, cuando de pronto un profeta o soñador se acerque a hablar a ti y te diga: él me dijo, y te hace hacer que retrocedas al mandamiento de Jehová, tu Dios, la palabra de él? Ese ahí no le hagas caso. ¿Por qué? Jehová tu Dios te está ¿qué? Probando. Hermano amado, Dios al profeta suyo le da una orden. Cuando Dios en su palabra, hermanos, déjame decirte algo. Esta escritura, lo que está escrito aquí, está escrito aquí. Y tú y yo tenemos que obedecer y hacer caso a lo que está escrito aquí. Pero si viene alguien diciendo: yo soñé, yo tengo la revelación, a mí Dios se encontró conmigo y hace para que veas, mira, voy a hacer un milagro, traigan a ese paralítico, levanta el paralítico, tráeme un ciego, levanta al ciego, y tráeme a uno que sea bien gordito, lo pone flaquito, todos sus milagros, te das cuenta, Dios está conmigo. Y te dice: ¿quieres mi cobertura? Yo soy el apóstol para darte la cobertura. ¿Quieres tener una iglesia grande? Mira, yo me fui a tal parte, le di la cobertura y la iglesia se multiplicó. Pero tú sigues con esos 4 dándote las vueltas allí. Yo te he mostrado con evidencias que Dios está conmigo. ¿Qué está haciendo Dios? Probando. Pero este profeta: tú eres también profeta, también eres pastor, también eres ministro, también eres reformado. Hoy por hoy la mayoría de iglesias hoy dice: nosotros somos reformados. ¿Acaso porque dicen son reformados, son reformados? No, señor, hay un engaño en los letreros. Ustedes se han dado cuenta que acá en nuestra iglesia no hay letrero durante todos los años. Nunca hemos puesto un letrero afuera, y nos preguntan: ¿por qué razón no han puesto un letrero afuera? ¿Por qué no ponen afuera un letrero? Porque no queremos decir lo que no somos, sino queremos solamente ser lo que la palabra del Señor nos dice, y que nos conozcan por la palabra y no por un letrero. Porque aquí los letreros son ustedes, a donde van dan testimonio. Entonces observa, y Dios se enoja con este profeta de él y lo mata. ¿Y por qué lo mató? ¿Por falso profeta? ¿Por qué lo mató? Dígalo fuerte, ¿por qué lo mató?
por hacer caso a otro profeta que dijo que Dios le había hablado. Hermanos amados, tengamos mucho cuidado hoy por hoy, mucho cuidado con la doctrina que Jesucristo nos ha enseñado en la palabra. Tengamos mucho cuidado con lo que hoy se enseña, con lo que hoy se dice, con lo que hoy manifiestan, con lo que hoy en las redes sociales. Existen cualquier cantidad de predicadores en las redes sociales, cualquier cantidad de pastoras, de apóstolas, de apóstoles. Hermano, eso es como piedras en el camino existe hoy por hoy. Estorbando están en las redes sociales. Cantidad de personas que ostentan tener la veracidad de la palabra del Señor. Pero escucha, iglesia, no te alejes de la Escritura. Cualquier mensaje que tú vayas a escuchar, siéntate y con la palabra anda confirmándolo. Siempre duda de lo que escuchas. Los hermanos de Berea, ¿han escuchado eso? Los hermanos de Berea son aquellos que confirman todo. No es de aquella persona que dice así, pura Biblia, pura Biblia. No, es aquel que después de haber escuchado el mensaje va y lo revisa una y otra vez, hasta verificar. Dios ya habló aquí. No hace falta que alguien venga a decir que Dios le ha hablado. Si alguien viene a decir que Dios le habló a él y te viene a decir, mira, tengo una nueva revelación. Apareció por allí un colombiano y dijo, Dios le habló, que un ángel vino del cielo y le dijo, haz el proyecto del discipulado de celular y organiza reuniones de 12 personas. Y así de esa manera vas a multiplicarte. Y se multiplicó. Conocido como el grupo de los 8, G12. Y al G12 añádele ahora los encuentros. Añadió los encuentros y funcionó. Se multiplicaron por todas las naciones como una peste. Y las iglesias que estaban escuchando la palabra del Señor, llegaron a sus oídos que eso estaba funcionando. ¿Sabes qué hicieron? Emigraron hasta Colombia para traer la visión de Colombia. Argentinos, uruguayos, chilenos, peruanos, de todas partes, ecuatorianos, a Colombia, a un congreso porque iba a impartir la visión. Y luego de haber tenido esa gran convención en Colombia, la peste se fue por todas las naciones. Y los ecuatorianos que fueron allá, pastores, que fueron allá supuestamente a escuchar a un profeta, a un hombre de Dios que le habló, que le dio la revelación, dejando la palabra del Señor, trajeron de allá la peste a la iglesia. Y dijeron aquí, hermanos amados, vamos a cambiar nuestra forma de llevar el evangelio, porque hemos descubierto una nueva revelación. Hay una nueva visión. Vamos a hacer células. Somos una iglesia celular. Empezaron a cambiar. Y cambiaron todo. Vamos a hacer los encuentros. Y empezaron con encuentros, empezaron con todo eso. Y hoy están sumidos en la apostasía. Sumidos en el error. Llevados detrás de la hambruna económica. Detrás del Dios de la prosperidad, del Dios Mamón. Son adoradores del Dios Mamón, del Dios dinero. Por todas las naciones. Es impresionante como la peste, esto es como el COVID-19, empezó a llegar y contagió y hoy todo, mira, el COVID-19, o coronavirus como quieras llamar, es una peste que mata el cuerpo, pero la peste que mata el alma, esa es mortal y de esa tenemos que cuidarnos. Y hay solamente una sola medicina para esa peste. La palabra del Señor. Suministrarte todos los días la bendita palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, para que nadie venga a engañarte y no te vengan a contar historias. Hace 200 años atrás el evangelio era más sano y ahora el evangelio se ha corrompido. Las alabanzas se han corrompido. La música cristiana no es música cristiana, es música que eleva el orgullo del cantante y de los músicos.
La predicación en los púlpitos ya no es palabra del Señor, son motivadores y psicólogos en el púlpito, mezclado lo santo con lo profano. Tenemos un serio y grave problema, pero Dios nos ha llamado ¿a qué? A que presentemos el Evangelio como está escrito. Esto no trae beneficios, no trae felicitaciones, esto no trae regalos, esto no trae beneficios, esto no trae que te aplaudan, esto no trae que te digan caramba, felicidades, no. Esto trae persecución. Y escucha, los profetas de Dios fueron perseguidos. Los verdaderos sacerdotes fueron perseguidos. El Cristo de la gloria fue perseguido. Los apóstoles fueron perseguidos. La iglesia primitiva fue perseguida. Pero ¿no te has dado cuenta que ahora los llamados así cristianos evangélicos del mundo no son perseguidos? ¿Y saben por qué razón no son perseguidos? Porque no viven en el mundo vive dentro de ellos. Y el mundo ama lo suyo. Pero a la verdadera iglesia que andan en el camino antiguo, el mundo los aborrece. Y el mismo religiosismo cristiano los aborrece. Escucha esto, voy a cerrar con esto. Hoy, algunos de los que ya conocen y saben, de pronto están al tanto de las noticias, van a saber que en este mes de noviembre iniciaron un proceso de recapitulación. La ONU, las Naciones Unidas, inició un proceso de reconciliación entre las tres religiones más poderosas del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y crearon una agenda. Esa agenda religiosa llegaron a la conclusión, presta atención a lo que te voy a decir para que vayas a investigar en casa, porque va a haber una novedad de aquí en adelante. El día de ayer, en medio de toda la preparación, ellos prepararon todo. Hoy en la mañana, 13 de noviembre, hoy en la mañana, subieron ellos al monte Sinaí. En ese momento se encuentran en el monte Sinaí ellos, físicamente hablando. Allá en Egipto, al monte Sinaí. ¿Sabes qué? ¿A qué fueron ellos allá? A recibir los nuevos mandamientos de parte de Dios. Hoy, 13 de noviembre, en este instante, vayan a casa y revisen ustedes para que se den cuenta. Está una novedad en el mundo entero, solamente que como muchos de nosotros pasamos solamente, me incluyo yo también para que no se resientan, pasamos solamente revisando chats, revisando tonterías en Facebook, en las redes sociales, están lejos de lo que está sucediendo. Se encuentran ahorita en el monte Sinaí. Llevaron 10 mandamientos, escucha esto, 10 mandamientos. Llevaron para que Dios descienda ahí en el monte y apruebe los mandamientos. Y escucha, y esos mandamientos van a venir a imponer en todas las naciones. Las Naciones Unidas y la religión se unieron. El matrimonio de la bestia, el matrimonio se vuelve a dar a cabo otra vez. En este momento están allá en el monte Sinaí. Así como Moisés fue al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos que conocemos. Ahora los representantes de las religiones más poderosas del mundo subieron hoy en una delegación al monte Sinaí a recibir los mandamientos. Llevaron los mandamientos ya, y ese mandamiento, ¿sabes qué es? En favor y pedir perdón a Dios y pedir perdón a la madre tierra por el daño climático que se ha hecho. Y toda esta mentira y el engaño del cambio climático es una mentira. Y lo único que ellos quieren es reescribir la historia y la religión. Y cuando esos 10 mandamientos sean aprobados en el monte Sinaí, acordarás lo que va a suceder. Van a imponer en todas las naciones en favor del clima. Ahora, escuchen esto, ¿el clima favorece solamente a los Estados Unidos o favorece al mundo entero? Al mundo entero. Entonces, esas leyes van a regirse para el mundo entero. Y está mezclado entre, ustedes busquen, esto ya es de dominio público ahorita ya, ustedes busquen los mandamientos, cómo cambiaron los mandamientos. Y de manera extraña, yo enseñé en una enseñanza, bueno, como 2 o 3 enseñanzas, un poquito al respecto de este tema. El objetivo es llegar al dominio mundial a través de las 7 leyes noágidas.
En algún momento compartiré eso. Dios no me ha dado la oportunidad de hacerlo. Pero está en la historia, está ocurriendo. ¿Sabes qué? Porque el 2030 tiene que haber un cambio total. El mundo va a ser reescrito otra vez. El ser humano va a ser reinventado nuevamente. La creación va a ser recreada. Todo va a haber un cambio. Pero la Biblia nos advirtió acerca de eso. Hermanos, si mañana aparecen profetas por todo lugar, predicadores, ¿y sabes qué va a pasar? Pobre de aquellos que estén enseñando aún todavía la escritura, la palabra del Señor. ¿Recuerdan ustedes que el Papa dijo que esto estaba ya caduco y que hay que reescribir para actualizarlo? ¿Se acuerdan? Bueno, eso se está llevando a cabo. ¿Y por dónde debe empezar? Por los 10 mandamientos. Una vez que los 10 mandamientos sean reescritos, ¿qué dice la palabra? Que llegará el tiempo donde la bestia, la primera bestia que es la religión y la segunda bestia que es el anticristo, vendrá a cambiar las leyes. Y eso es lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Estén atentos, hoy se encuentran en el monte Sinaí. Ellos hasta mañana se van a quedar ahí, porque supuestamente en este transcurso del 13 al 14, Dios desciende para firmar el acuerdo con ellos. Y vendrán y dirán a las naciones, así se va a hacer de hoy en adelante, te guste o no te guste. Y si no quieres hacerlo, el gobierno va a poner ley sobre ti. Aproveche, mis amados hermanos, este cuarto de hora que tenemos libertad para reunirnos aquí. Porque si mañana vienen con otros mandamientos que hay que hacer y hay que enseñar, Miles Internacional no va a hacer eso. ¿Y sabes qué va a pasar? Nos van a cerrar. Y cuando nos cierren, yo me iré contento de haber compartido con ustedes lo que la palabra de Dios dice. Y me esconderé con mi familia en el lugar donde voy a estar. Pero aquel que no aprovechó durante todo este tiempo, vas a buscar una iglesia, y las únicas iglesias que van a ver son las iglesias que van a estar de acuerdo con esos nuevos mandamientos. Ahora, no se asusten cuando vean que Dios apareció en el monte Sinaí y que hasta filmado está. Y ahí aparece Dios y la mano de Dios sale y escribe los mandamientos y te entrega con poder y con esto, con prodigios y señales. Nunca te olvides, hermano, de este mensaje. Dios nos estará probando.